Mi nombre es Marlon Antonio. Mi nombre es Melissa Paz. Y presentaremos nuestro trabajo titulado La visibilización del sujeto homosexual en 3 cuentos del escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez. En mi 23, los estragos del falocentrismo y unas manos ligeramente distantes. Es de esta forma como comenzamos. Estado de la cuestión. La producción literaria con temática homosexual surge de manera explícita desde años atrás en América Latina. Como respuesta a dicha emergencia del sujeto homosexual, la problematización genuina en la literatura salvadoreña para visibilizar a una parte de la sociedad que se ha encontrado marginada, prejuiciada y estereotipada. La investigación recoge trabajos académicos de universidades, institutos y entidades que se encuentran relacionados de manera íntima con las categorías homosexualidad, literatura, sujeto cultural y visibilización. Haciendo referencia a indagaciones literarias con dicha temática, hay varios estudios realizados a nivel latinoamericano. De esta manera, se encuentran los siguientes aportes que son relevantes para este trabajo. El primer hallazgo es la producción llamada ¿Qué es la literatura queer? Las compilaciones de literatura queer, gay y lésbica, producida por Claudia Patricia Giraldo y publicada en el 2009 por la Universidad de Santo Tomás, Colombia. Dicho ensayo aporta nociones fundamentales como la construcción de una aproximación sobre la literatura designada como gay, lesbiana, queer, entre otras. El segundo descubrimiento aparece en el 2011 desde la Universidad Nacional de Colombia. Luz María Rubio elabora un escudriñamiento desde los estudios culturales, nombrado el personaje gay en la literatura colombiana. Tal exploración aporta ciertas normas positivas y negativas que rigen la sexualidad y el género de los personajes, los cuales se encuentran inscritos en estructuras de poder, subordinación basada en dichas normas impuestas. El tercer trabajo académico que conecta con la investigación se titula Miradas sobre la representación de la homosexualidad en la literatura centroamericana y en el caso de Trágame Tierra, de Lisandro Chávez Alfaro. El mencionado fruto fue elaborado por Antonio Velázquez Villatoro y publicado en el 2015 en Estados Unidos, Nueva Jersey. Sus contribuciones favorecen al trabajo emprendido gracias a la mirada sociohistórica y a la búsqueda de una representación del sujeto homosexual dentro de la narrativa centroamericana. Por otra parte, se encuentra la interesante contribución de Manuel Retamal Soto, de la Universidad de Chile, y su trabajo Tipología homosexual, un análisis de 3 obras latinoamericanas, publicado en el 2016. Lo más importante es que el autor categoriza 3 tipos de configuraciones de los personajes homosexuales en la literatura latinoamericana y que servirá de guía para el análisis emprendido en este trabajo. Por último, es válido destacar que sobre este tema se ha hecho al menos una investigación dentro del Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador, la transexualidad y la construcción de roles de género en los personajes de los cuentos Memoria de Siam y Nights in Tunisia de Jacinta Escudos, publicada en el 2017. Algunas de las instancias salvadoreñas, sean familia, trabajo o instituciones, invisibilizan, discriminan y fomentan una actitud de rechazo ante tal comunidad, la LGTBI, de tal manera que algunos escritores reaccionan ante tal circunstancia y colocan en sus letras transgresoras contenidos que van en contra de lo heteronormado o de ciertas cánones que todavía en pleno siglo XXI se mantienen vigentes. Para este trabajo hemos tomado a bien como objetivo general analizar la visibilización de los sujetos homosexuales en los 3 cuentos escogidos del escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez. Así también hemos tomado como objetivos específicos aplicar un análisis narratológico desde la perspectiva de Pozuelo y Bancos para poder describir con más facilidad cada uno de los cuentos seleccionados. Queremos identificar las diferentes dimensiones en las que se desarrolla el sujeto homosexual a través de sus narrativas. Como justificación de esta investigación, se destaca que los aportes literarios de los escritores contemporáneos han servido para la problematización de contenidos diversos que afectan o se encuentran inmersos en la sociedad, como es el caso del colectivo LGTBIQ. Por esta razón, en dicho trabajo se tratan muestras del escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez, a los cuales se les aplicará un análisis desde los estudios culturales y literarios
para mostrar y caracterizar la representación de los personajes homosexuales en los 3 cuentos escogidos. Existen investigaciones a nivel latinoamericano que le anteceden al objeto de estudio abordado, pero estas no han sido nunca retomadas en la literatura salvadoreña. Por lo tanto, esta investigación es pionera y novedosa porque reconoce el papel del sujeto homosexual en las narrativas, vivencias y protagonismo de los sujetos en cada uno de los cuentos seleccionados, que, sin duda alguna, son representativos por su contenido explícito en cada una de las temáticas en estudio. Asimismo, se hace importante el estudio de esta literatura porque la mayoría de los textos literarios omitía, prejuiciaba, estereotipaba y condenaba la orientación afectiva y erótica de los personajes que no fuesen heterosexuales, determinando así un destino trágico al que dicho sujeto no podía escapar. Por tal razón, es fundamental la problematización de una literatura emergente y transgresora a la heteronormatividad. La contribución de este trabajo está orientada a una lectura reivindicadora, actual y reflexiva de la situación social de los sujetos homosexuales, manifestada en las letras de algunos escritores salvadoreños contemporáneos. Por tal razón, es importante que esta indagación en la población tiene como base fundamental interpretar y hacer conciencia por medio de la literatura sobre los derechos de la comunidad LGTBIQ. Para construir el marco histórico de la temática en estudio se desarrollarán 3 apartados fundamentales: la historia de la homosexualidad, la consolidación del movimiento LGTBIQ y un breve panorama literario de los textos latinoamericanos que mantienen de manera explícita la situación del personaje homosexual. En un primer momento se pretende abordar la historia de la homosexualidad. Dicho punto se detallará de forma concisa desde la categoría de la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, hasta la actualidad. Por ejemplo, desde la antigua Grecia, la idea de la homosexualidad se exhibía como un homoerotismo masculino, ligado con la idea de tutelaje. En cambio, en el Renacimiento, la homosexualidad se apreciaba a través de las pinturas, esculturas, poesía y dramas. Así, varios artistas respondieron a sus influencias y deseos. Precisamente, estas ideas sobresalen, se mantienen e incluso constituyen una base para el periodo siguiente. Por tal razón, en el siglo XIX, la medicina comienza a prestar especial atención a los sodomitas, tratando de comprender su origen y razón de ser en dicho siglo. En definitiva, estos periodos de tiempo proporcionarán a la investigación las diferentes denominaciones que se le han dado a la práctica sexual, erótica y sentimental entre 2 hombres. Otro de los puntos claves para el desarrollo de este capítulo es la aparición de los primeros colectivos LGTBIQ de manera internacional hasta recaer en El Salvador entre los años de 1992 y 1994. Este periodo es necesario porque logra importantes cambios en el reconocimiento de los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual y transexual. En este sentido, es fundamental emprender una línea histórica sobre las etapas y logros de la comunidad
LGTBIQ. Por último, para poder establecer de un primer acercamiento a la literatura gay es necesario realizar un breve panorama literario a nivel latinoamericano, centroamericano y salvadoreño de los textos que destaquen el sujeto homosexual emergente. Entre los años 70 y 90 resulta imprescindible uno de los primeros libros con dicha temática homosexual en Argentina. Fue El beso de la mujer araña del escritor argentino Manuel Puig, publicado en el año 1976. Asimismo, en Colombia aparece en el año 1992 Luna Latina en Manhattan, publicada por Jaime Manrique. Del lado insular del Caribe se encuentra el escritor cubano Reinaldo Arenas y su libro Antes que anochezca, publicado en el año 1996. De manera floreciente surgen otros textos literarios centroamericanos como El gato de sí mismo en el 2005 del costarricense Uriel Quesada y Ángeles caídos por el salvadoreño Carlos Soriano. Dichos textos son pertinentes para la investigación porque entreverán la representación del sujeto homosexual en la literatura latina. Marco teórico. Con respecto al objeto de estudio de esta investigación, se recogen propuestas teóricas de algunos intelectuales que residen en la crítica literaria y los estudios culturales, para el análisis profundo de la visibilización del sujeto homosexual. Como punto de partida se considera el análisis narratológico, abordado desde la propuesta de Laura Zavala y los componentes formales de la ficción literaria posmoderna: título, inicio, narrador, personaje, espacio, tiempo, intertextualidad y final. Los componentes que presenta el autor ayudarán a atravesar el texto desde la forma para localizar puntos específicos que se usarán en el contenido. De la misma manera, se realizará un análisis tipológico de dichos personajes de acuerdo con las clasificaciones planteadas por Esteban Todorov en cuanto a los personajes formales, principales, secundarios, planos, redondos y estáticos. En este sentido, la propuesta de Todorov evidenciará el protagonismo o subordinación de los personajes, sus funciones, cambios, atributos y dinamismo, de tal manera que se dará una mirada al sujeto homosexual dentro de la literatura. Otro de los eslabones necesarios es Jerome Brunner. En su libro Actos de Significación, el teórico sostiene que hay modalidades en el sistema cognitivo de las personas, a partir de las cuales se conforman diferentes formas de construir la realidad. Entre esas modalidades destaca la narrativa. En nuestro trabajo, la modalidad narrativa describirá las experiencias, vivencias, formas de ver el mundo y sentimientos de los personajes homosexuales de los cuentos, razón por la cual construirá un componente significativo e identitario dentro del colectivo gay. Para finalizar, se consideran los aportes de Rafael Mérida Jiménez sobre las sexualidades transgresoras, puesto que configuran la perspectiva de nuestro objeto de estudio desde la teoría de género y la construcción de la sexualidad con diversidad. Por tanto, se vislumbrará al sujeto homosexual de manera plena. En ese mismo punto será necesario la participación de Judith Butler con sujetos del deseo, género-deseo. Este aporte es fundamental para el análisis porque problematiza las categorías de género, sexo, masculinidad e identidad sexual. Estas categorías configuran el perfil del sujeto homosexual y contribuirán al análisis sociocultural del mismo. Con relación a la estructura capitular tentativa, se pretende estructurar el trabajo en 3 capítulos. El primero se designará planteamiento del problema. En este se contempla el estado de la cuestión, la situación problemática, justificación, objetivos, tanto generales como específicos. El capítulo 2 contemplará el marco de referencia y estará estructurado por un marco histórico y un marco teórico. El marco histórico desarrollará la historia de la homosexualidad y la historia de la literatura con dicha temática. El marco teórico comprenderá todas las teorías encontradas y que son fundamentales dentro de nuestro trabajo, ya sea desde la perspectiva literaria así como de los estudios culturales. El capítulo 3
Se titula Análisis, descripción e interpretación de las muestras. En este capítulo se pretende analizar los 3 cuentos, asimismo perfilar el personaje homosexual, la narrativa y el espacio social donde se desarrolla cada uno de estas temáticas. Por último, se colocará un apartado que conlleve las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Los anexos serán conformados por las muestras literarias analizadas y una entrevista realizada al escritor. Para finalizar, se puede concluir con toda seguridad que este trabajo contribuirá para la problematización de dichas comunidades LGTBI dentro de la literatura, así como de la realidad actual salvadoreña. No cabe duda que este trabajo contribuirá no solo a la formación académica de los estudiantes del Departamento de Letras, sino a toda la sociedad.